En el 2012, noticieros de varias cadenas de televisión en este país hablaban de la nave espacial Dawn, que estaba navegando junto al asteroide masivo llamado Vesta y estaba enviando de vuelta data a la Tierra. Comentaban que parecía una roca gigante y que comenzó como un planeta pequeño. Vesta es aproximadamente el tamaño de Arizona y está localizado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Así se nos informaba sobre lo que el dispositivo espacial estaba mandando data muy importante a la Tierra desde el cinturón de asteroides. Ya en mayo 10 de 2012, la NASA liberó los datos de la nave espacial Dawn sobre su misión en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Los investigadores de inmediato descubrieron interesantes descubrimientos para profundizar en una vieja teoría del universo. En 1860 había una creencia en algo llamado Bode's Law. En realidad era la ley Titus-Bode. Básicamente lo que decía es que cada planeta es como 2 veces más lejano del Sol que el planeta anterior. Y realmente funciona. 8 de 9 o 7 de 9 planetas que tenemos, pero en ese entonces solo había 6 planetas visibles a simple vista, o también en algunos telescopios primitivos que ellos tenían por aquella época. Ellos ya habían notado esa distancia o brecha entre Júpiter y Marte, justo donde debía estar un planeta, en esa brecha donde está ahora el cinturón de asteroides. Eso implica que el cinturón de asteroides era un planeta que solía existir ahí, pero que colisionó. Y si el cinturón de asteroides son de verdad los remanentes de un antiguo planeta entre Júpiter y Marte, es posible que especies que habitaran ese planeta desaparecido hace miles de años podrían haber escapado antes de aquella destrucción, solo para escapar y aterrizar en el siguiente planeta habitado, el cual era llamado Tierra. Sí, nuestro planeta. Y si así fue, supuestamente estaríamos hablando de una civilización inteligente, la que habitaba en ese planeta. Según algunos informantes y en información otorgada por medio de canalizaciones de la ley de uno, a ese planeta se le llamaba Meldic, o Marduk, algunos le llamaban Tiamat, otros Mellona o Mayona, y se encontraba en ese espacio en el que aparece hoy el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Era un planeta muy grande con continentes y océanos, y se cree que Marte era una luna que en realidad fue capturada en la órbita de ese planeta gigante llamado Meldic. Pero Marte también tenía océanos. Ambos, Meldic y Marte, tenían sus propias civilizaciones, y estas culturas estaban aisladas una de la otra. Estas civilizaciones surgieron independientemente y se cree que cuando avanzaron tecnológicamente tuvieron una gran guerra. Al parecer eso es lo que pasó. Meldic estalló como hace 500,000 años, aparentemente. Esto fue extensamente estudiado en un proyecto secreto cuyo código fue nombrado Brilliant Pebbles. Se encontraron que fue una onda de choque que golpeó al planeta Marte a consecuencia de la destrucción del planeta Meldic, y que así Marte pasó de ser una luna y se convirtió en lo que es ahora, un planeta separado. Una de las lunas que también estaba en órbita alrededor de Marte, así como el planeta Meldic, es una luna pequeña que en realidad se descubrió que era un hangar o una bodega de naves espaciales, que es lo que conocemos ahora como la enigmática luna de Marte de nombre Phobos. Sí, Phobos, la luna de Marte, esa de la que el astronauta y segundo hombre en caminar en la luna, Buzz Aldrin, habló en la famosa entrevista de C-SPAN en TV, comentando que en Phobos estaba un monolito gigante y que muchos creen que no se valoró como se debía esa importante noticia. Lo que sucedió esa noche fue increíble, que un astronauta vaya y diga a nivel nacional que hay un monolito en Phobos, y sigamos todavía pensando
que estamos solos en el universo? Un astronauta considerado héroe nacional en este país aparece en la televisión nacional y te diga: hey, hay un monolito artificial en la pequeña luna de Marte llamada Phobos, y que nunca se hubiera retractado de lo que dijo, ni tampoco lo hubiera desmentido la NASA. Creo que eso nos debería mover nuestra creencia un poco para pensar y decir: ok, hay un monolito en Phobos, es artificial. ¿Quién lo puso ahí? Si en la escuela nos enseñan que no hay evidencia de vida inteligente en el espacio y que supuestamente el hombre no ha llegado a bordo de una nave a Marte, entonces, ¿quién lo construyó? ¿Quién construyó ese monolito gigante? Esa es la cuestión. Realmente creo que tenemos que poner algo de interés en estas cosas importantes, ya que nuestro futuro está en el espacio y puede ser muy importante también para la continuación de la vida misma del ser humano. Seguimos con Phobos y los muchos misterios que se encuentran en el sistema solar. Así que Phobos también sufrió daños fuertes en aquella explosión de Meldick, del planeta Meldick, que la dejó aplastada como lo que es ahora. Según hay evidencia muy clasificada de ese mismo proyecto llamado Pebbles Brilliant, el cual dice: la luna de Marte Phobos en realidad fue una base de naves espaciales. Fue fuertemente dañada por una gran explosión. En algunos relatos, como los nombrados antes de la canalización de Ra en la ley de Uno, se menciona la destrucción del planeta Meldick. Pero en una sesión de canalización a principios del siglo XX, Maria Ostrich, una medium alemana de la Sociedad Brill, en una sesión de canalización, apareció también una voz que decía que pertenecía a una civilización llamada los Sumi, y que eran de Aldebarán, de la constelación del Toro. También esa voz nombró al planeta Mayona, conocido como Meldick o Marduk. Hablaban del mismo planeta y que su civilización lo habían habitado antes de llegar a la Tierra, al lugar conocido como Mesopotamia. Como ven, aquí también se habla de nuevo de la destrucción de ese planeta, que solía estar donde ahora es el cinturón de asteroides. Pero más adelante profundizaremos más en esa canalización de Maria Ostrich y de otras. Además, también algunos informantes del programa espacial secreto como Bruce Jacob, informantes anónimos de David Wilcock, otros como Pete Peterson, Corey Goode, Randy Kramer, y sin olvidar el gran investigador Richard Hoagland. Algunos de ellos saben lo del planeta Meldick o Tiamat, porque tuvieron acceso a esos cristales inteligentes que tienen información privilegiada y que se utilizan en los programas espaciales secretos. Otra cosa importante de Phobos es que si ves bien, veremos que hay líneas de tensión cuando vemos las imágenes de Phobos geométricamente colocadas, que parecen mostrar algún tipo de estructura de soporte con la que fue originalmente construida. Según Richard Hoagland, dice que si vemos bien las líneas latitudinales y longitudinales, están en ángulos de 90 grados, y que en términos de Richard Hoagland son rectilíneas geométricas que no son naturales, que eso solo se nota cuando algo es construido. Así que cree que es una esfera o luna artificial, que fue aplastada por algo, posiblemente por una onda de choque, y que también se fue degradando con el tiempo, desde que habría sucedido la explosión original que le causó esos daños. También tenemos otro tipo de información recogida por el investigador y trabajador del complejo industrial militar Anthony Sánchez, en su controversial y muy popular libro UFO Highway, que también hablaba de una catástrofe en Marte y de una raza extraterrestre que llegó a la Tierra, precisamente a Mesopotamia también. A Anthony Sánchez se le comunica por medio de un ex coronel de la Fuerza Aérea, el cual estuvo dispuesto a hacer 3 pruebas de polígrafo para señalar que no mentía. Este ex coronel le dio información sobre
muy clasificada acerca de unos seres extraterrestres que emigraron de Marte por motivo de una catástrofe. Eran llamados los progenitores y habían aterrizado también en la tierra de Mesopotamia. Otra coincidencia, que con el tiempo ellos mismos, con ingeniería genética, hicieron a su raza más resistente a la atmósfera de nuestro planeta, creando una mejor versión de ellos mismos, ya que su población estaba disminuyendo por su deterioro de salud a causa de los problemas atmosféricos de la Tierra. Ellos en el pasado habían emigrado antes de Zeta Reticuli a Sirio, debido a una gran guerra con una civilización de seres grises, porque esta civilización progenitora había creado genéticamente un tipo de clon de estos seres grises para tenerlos como sus esclavos, ya que estos progenitores eran increíbles genetistas y que después de mucho tiempo de guerra mejor emigraron de Zeta Reticuli y después de Sirio navegaron por el espacio y entonces encontraron el planeta Marte o la luna que era Marte, en el cual se asentaron. Pero antes de la catástrofe que arrolló el planeta Marte, emigraron a nuestro planeta. El archivo explicaba esta información. Se logró después de estudiar algunos expertos unas tablillas metálicas encontradas en una de las cavernas profundas en un lugar del estado de Nuevo México llamado Dulce, en las cuales estas tablillas metálicas contaban la historia de esa cultura progenitora en Mesopotamia y de sus esclavos grises conocidos como los Igigi. Las tablillas de metal que contenían estos textos fueron encontradas durante una expedición del ejército de los Estados Unidos desde la base Muroc, ahora base Edwards, en California. Fueron a investigar este lugar llamado Meseta de Archuleta, en Dulce, Nuevo México, allá por el año de 1940. Y ahí se encontraron con unos seres antes mencionados en los textos, los llamados Igigi, unas criaturas grises humanoides que el ejército tuvo algunos enfrentamientos con ellos en aquella expedición, así logrando obtener algunas de sus armas y parte de esas tablillas metálicas. Supuestamente esta raza de seres Igigi grises habían sido puestos ahí, desterrados de su habitual Mesopotamia, dejados allí hace mucho tiempo en esas cavernas a su suerte, después de haber sido contagiados de un virus que les causó una increíble enfermedad que era incurable. El destierro de estos Igigi grises fue llevado a cabo por los descendientes de los progenitores y de los Anunnaki, ya que empezaron a tener celos de ellos por el poder que empezaron a ganarse entre los habitantes de sus colonias, que eran esclavos humanos. Ellos empezaron a adorar también a estos seres Igigi grises, pero los Igigi lograron sobrevivir al destierro gracias al material genético de los seres humanos que vivían en la zona y que eran tribus de nativoamericanos, y que ellos mismos, los nativoamericanos, cuentan en sus leyendas actuales, viendo a estos seres como los seres hormiga y como dioses. Pero sigamos con los progenitores. Ellos, después de llegar a nuestro planeta y un tiempo después, empezaron a sentir los estragos de la atmósfera, como ya lo comenté antes, y al estar menguando su población, crearon su nueva versión genéticamente, a la cual se le llamó Anunnaki, y que pasaron a ser la descendencia directa y pura de los primeros progenitores. Entonces solo quedaron los Anunnaki y sus Igigi grises con esclavos humanos. Los Anunnaki siguieron teniendo también problemas de salud al pasar el tiempo para seguir sobreviviendo aquí en la Tierra y perpetuar su linaje. Tuvieron que tomar algún material genético del ser humano esclavo terrestre para poder sobrevivir, que por cierto no fue muy de su agrado, ya que ellos eran muy cuidadosos de su línea y de su linaje, pero ya no tenían otra alternativa si querían seguir adelante con su descendencia en la Tierra. Y así nacieron los Austra Albus de esa unión, o también llamados altos blancos, que muchos vinculan con las familias poderosas de la Tierra a hoy en la actualidad, y con otros muchos seres humanos de acuerdo con el mestizaje de la raza humana.
hay casi por todo el mundo ahora y creen que por eso se debe lo de muchas abducciones para la recolección de material genético, para la extensión de vida de esta raza Austra albus y de los Igigi grises. Eso fue lo que el ex coronel le comentó a Anthony Sánchez y él lo escribió en este libro llamado UFO Highway. El libro fue un gran éxito en este país, al grado que causó algunos problemas al autor por el contenido del mismo. Recuerden que Dulce Nuevo México sigue siendo un gran tabú en este país. La periodista e investigadora Linda Moton Hall comentó en una entrevista que ella sabe que hay una presencia alienígena que ha estado aquí por largo tiempo, por miles de años, de acuerdo a sus investigaciones, y que a lo mejor hubieran llegado a la Tierra debido a una guerra. Y comenta, ella hace un comentario sobre el trabajo de John Brandenburg que abre la pregunta sobre eso. Dice, ¿qué pasó hace como más de 300,000 a 500,000 años atrás en Marte? Este físico afirma que la evidencia es mucha y que no se puede pasar por desapercibido. Que en Marte hubo 2 explosiones de tipo bomba de hidrógeno o algo parecido. Según dijo en su conferencia en Austin, Texas, en el 2015. Allí en una gráfica que mostró el físico, explicó cómo está el xenón de Marte contra el xenón natural de la Tierra. Y tú puedes ver la superposición muy bien. Los isótopos de 132, 134, etcétera. Pero en el 129 Marte tiene 2,5 más que la Tierra del xenón 129. Marte es diferente de cada uno de los planetas. Marte tiene esta gran cantidad de carga de xenón 129. Tristemente, dijo el físico Brandenburg, es una firma de que allí algo sucedió. No sé qué fue, pero utilizaron armas nucleares. Y continúa la investigadora Linda Moton Hall, que dice que ella comentó con un hombre quien trabajaba en la Agencia de Inteligencia de Defensa en 1999. Dice que este hombre la buscó primero y luego se reunieron con otro hombre del Banco Mundial en Baltimore, en el puerto. Y dijo que por 7 horas este hombre estaba señalando una sección de su libro que tenía que ver con la tecnología de clonación. Pero dice, el agente me explicó que su trabajo durante 23 años en la Agencia de Inteligencia de la Defensa era analizar y monitorear el conflicto geopolítico territorial de 3 diferentes grupos extraterrestres que habitaban en este mundo. Y dijo que estaban dentro de las montañas y que ellos tienen unas cavernas muy profundas, también en las cuencas debajo de los océanos y mares, entre bases en la tierra, bases en el agua y en las montañas. Dijo, ellos, los extraterrestres, tienen el control de este planeta y puede vincularse directamente a civilizaciones que vinieron de Marte, de Sirio y de Zeta Reticuli 1 y 2. Aunque dijo que hay más razas involucradas, estas son las principales, las que tienen más tiempo en el planeta. Para continuar con los misterios del sistema solar y sus seres inteligentes y de los que interactúan con nosotros aquí en la Tierra, les contaré una historia muy real que ocurrió en los años 70, protagonizada por el visor remoto Pat Price, considerado el mejor visor remoto de todos los tiempos en Estados Unidos, según expertos, inclusive mejor que Ingo Swann. Era muy bueno, tenía capacidades raras como leer información alfanumérica. Eso es, en otras palabras, que podía leer documentos y archivos en armarios y cosas de esas. Era extremadamente competente. Y un día dijo que iba a ver dónde estaban las bases de los seres extraterrestres. Entró en sesión y lo hizo. Identificó varias de bases, pero esta vez vio solo las que estaban en zonas montañosas. Dijo que vio una en los Pirineos, entre España y Francia, y otras más, pero se refirió en especial a una que estaba en el Monte Hayes, en Alaska. Este Monte Hayes es uno de los parques nacionales y a su alrededor, donde hay muchas
personas desaparecidas cada año. Y créame que si no es uno, es el lugar en el mundo con más alto índice de desapariciones de seres humanos, desde cazadores, estudiantes y civiles que solo hacen senderismo y montañismo. Cada año desaparecen muchos de ellos. Pat Price dijo que esa base extraterrestre en el monte Hayes, en Alaska, tenía protección política del gobierno de los Estados Unidos y ellos son los que cuidan muy bien que nadie se acerque ahí, a esa base en particular. Pat Price describió esa base de una manera muy extraña. Dijo que había muchos diferentes tipos de razas extraterrestres. También dijo que había extraterrestres en forma de humanos y no humanos. Y también vio seres humanos terrestres. Y ahí todos juntos estaban conviviendo. En una entrevista, Richard Dolan dijo sobre lo que él se imaginaba de esta visualización de Pat Price. Dice que la vio como la escena de la película Hombres de Negro, como el depósito de Hal, donde iban todas las razas extraterrestres aquí en la Tierra. Pero Pat Price tuvo mucho miedo allí en ese lugar, ya que cuando él hacía la visión remota, allí cierto tipo de seres extraterrestres lo descubrieron y salió huyendo de esa base. Pat Price, el mejor visor remoto de todos los tiempos, creo que llegó muy lejos y representó un peligro para alguien. A mediados de los 70, y creo que no hay ninguna cuestión acerca de lo que voy a decir, sobre las circunstancias de su muerte. Al parecer, Pat Price fue envenenado con una taza de café en un hotel de Las Vegas, pasando a enlargar la lista de las personas que llegaron muy lejos. Por eso lo silenciaron. Otro mártir más. Tantas vidas perdidas por revelarnos más de los temas prohibidos para nosotros, los habitantes de este planeta en general. Por eso es muy probable que haya algún nivel de colaboración o control que está siendo ejercitado por estos seres extraterrestres en lo más alto de nuestra sociedad. Solo nombré 2 bases de extraterrestres de las cuales habló Pat Price, pero en realidad se sabe de muchas bases en el territorio de Estados Unidos, sobre todo en la zona sur y centro y en el sureste de los Estados Unidos, incluyendo Dulce, Nuevo México, las 4 esquinas, como se le conoce, donde los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México se juntan, siendo uno de los lugares con más avistamientos ovni de América, junto con los Andes chilenos y los volcanes mexicanos y ecuatorianos. De ahí nos podemos ir a la selva amazónica de Brasil, en Perú y Venezuela y Colombia. En el norte de la República Mexicana hay 2 bases subterráneas en la zona montañosa, entre los 2 estados más grandes de México, que son Chihuahua y Sonora. Y otra está más al sur de ese mismo estado de Chihuahua, cerca de los estados que colindan con él en el sur. Una más en el noreste mexicano, que existen pequeñas bases de seres grises en la zona montañosa semidesértica entre Coahuila y Nuevo León. En casi todos los países de Sudamérica por donde pasan los Andes, en Australia, en Pine Gap, en Alice Spring y otras 2 o 3 lugares de ese territorio, sin contar las subacuáticas del Mediterráneo, el Pacífico Sur, en las costas de Perú y Chile, al sur de Argentina, en el Atlántico Norte, en el Caribe, en el Golfo de México, enfrente de las costas de Puerto Rico y también enfrente de las costas de los estados de Tamaulipas y Veracruz en la República Mexicana, ni las que están en constante movimiento acuático y terrestre, sin olvidar una base usada por los mercantes de varios programas del programa espacial secreto, como la Dark Fleet. Así lo comunicó Tony Rodríguez, que estuvo en una nave mercante de la Dark Fleet, en una entrevista que dio al doctor Michael Sala en Exopolítica, y me refiero a la isla Diego García en el Océano Índico, y además de que hay más en Europa, Asia y África. En Hollywood las películas nos hablan siempre de una invasión extraterrestre, cuando a lo mejor ya fuimos invadidos e interactúan actualmente entre nosotros, sin que nosotros, el habitante común de la Tierra, nos demos cuenta, ya que al parecer es una invasión muy inteligente, porque ya están aquí y nosotros ni siquiera todavía creemos que existen.
hay otra historia, pero esta vez se trata de otro gran visor remoto. Esta vez uno de los pioneros de la visión remota, y ahora estoy hablando de Ingo Swann. Él fue visitado por una persona muy importante, por allá cerca de los 80. Lo acompañaban dos hombres vestidos de negro y llevaron a Ingo Swann a una misión a un lugar remoto de Alaska, en el cual estaban sucediendo una serie de avistamientos extraños. En ese lugar era conocido por su vegetación y por sus inmensos lagos. Después de bajar del vuelo del cual venían de California, se acercaron al lugar. Mr. Axel, así lo llamaba Ingo Swann, y también llamaba a los gemelos, así llamaba también Ingo Swann a los hombres de negro, porque dijo que eran idénticos. Más tarde empezó la sesión visión remota, y a cierta hora de la noche, y lo que vio Ingo Swann creo que aceleró más el programa de defensa llamado Star Wars de los 80, ya que según Ingo Swann informó al señor Axel que según en la sesión de visión remota vio cómo llegaban naves extraterrestres no tripuladas a ese lugar y succionaban miles o millones de galón de agua. En son de broma, Ingo Swann comentó: alguien tiene sed allá afuera y usan nuestro planeta como supermercado. Así pasamos a los informantes del programa espacial secreto Randy Cramer y Corey Goode, que estuvieron en la Solar Warden. Ambos saben de eso y han comentado en entrevistas que había cientos de razas extraterrestres antes de que existiera la Solar Warden, que venían a nuestro planeta y que veían también a nuestro planeta como un supermercado. Venían y levantaban animales salvajes y domésticos. Hay miles de archivos de mutilaciones de animales sin desclasificar, desde vacas, gatos, pumas y hasta manadas completas de cierto tipo de animales del bosque, hasta animales marinos, y claro, incluyendo mutilaciones de algunos seres humanos. En New Jersey, California, el Reino Unido, y no se diga el muy conocido de Brasil. Según expertos, sus heridas fueron hechas con gran precisión y con instrumentación muy avanzada. Es por eso, dicen los informantes, que a principios de los 80 comenzó la vigilancia de nuestro planeta y de nuestro sistema solar por la Solar Warden, de la que habló también Gary McKinnon y recientemente el diseñador de la Marina William Tompkins y otros más. Pero si algunas de estas razas extraterrestres que estamos hablando y venidos a la Tierra hace muchos miles de años, de otros planetas o de otras estrellas, ya no se consideran extraterrestres, sino que ahora también se creen sentirse extraterrestres, y si ellos ayudaron a sembrar la semilla de vida y la evolución del ser humano en el planeta. Una de las más interesantes teorías es cuando viene la teoría de los antiguos astronautas, con la idea de un progenitor de la civilización, es decir, alguien que a lo largo de las líneas de muy antiguas y muy avanzada cultura, y que haya hecho un tipo de sembrado en nuestro planeta, y por qué no en otros sistemas. Según cuenta la gente con experiencia de encuentros con seres extraterrestres, que muchas de las entidades que se reportaban primero en los encuentros OVNI y con extraterrestres de hace tiempo, por decir los 40 y los 50, teníamos a los que se hacían llamar hermanos espaciales, que se veían o tenían aspecto humano, con cabello largo, rubio y ojos azules. En los 60 se empezó a oír más de los seres grises. Ellos no se ven exactamente como nosotros, pero ellos también tienen una cabeza, dos ojos, una nariz más pequeña, dos brazos, etc. En realidad ellos en ese sentido están muy cerca de nosotros o nosotros de ellos. Pero lo que yo encuentro es esto: cuando hay alguna abducción de seres humanos, las víctimas siempre dicen que ellos, los que los abducen, toman su material genético, y estoy hablando de material genético como esperma, huevos, ADN, ejemplos de piel y cabello. Y si estuviéramos tratando con razas o entidades que están totalmente separadas, yo creo que no es muy difícil de pensar que nuestro ADN y el material genético que necesitan lo toman de nosotros, porque somos totalmente compatibles con ellos, o lo necesitan para seguir sobreviviendo.
en este planeta, o solo para seguir jugando con nuestro ADN, o por decirlo de una forma, o estarán creando híbridos o todo a la vez. Para mí eso ya es mucha coincidencia. Yo pienso que a lo mejor puede que descendamos todos de la semilla de una raza antigua, o la muy nombrada antigua raza constructora. Ahora, hay una pregunta: ¿por qué nos vemos tan diferentes? Bueno, porque depende de dónde habitemos, por ejemplo, el tipo de atmósfera, la gravedad, la alimentación y todo lo demás. Y según el planeta y las otras circunstancias en las que han vivido durante millones de años. Por ejemplo, los grises a lo mejor se desarrollaron en un diferente modo físico del que tenemos nosotros. Somos totalmente diferentes en realidad y en muchos aspectos. Pero si vemos aquí en la Tierra, pasó lo mismo. Recuerdan que según el hombre cromañón, como el hombre neandertal, al parecer ellos no se parecían en nada, pero seguían siendo seres humanos. Y si ustedes ven algunas imágenes como lo describen algunos antropólogos, creen que así fueron y que en verdad eran muy diferentes, parecían también de diferente planeta. El capitán Randy Cramer, piloto espacial y ex soldado de la defensa de Marte, habló de varios tipos de civilizaciones en la galaxia. En especial comentó en una entrevista que muchas de las especies intergalácticas se componen de varios estratos principales. Dijo: tienes unas razas jóvenes, muy infantiles, casi recién nacidos en evolución. Otros, como nosotros, que entramos en lo que somos como un estrato juvenil, tratando de ser adultos jóvenes, y empezando a ser una raza espacial. Tienes las civilizaciones de especies más maduras, que pueden ocupar una brecha de edad de cientos de miles de años de ser espaciales y galácticos, y usar la energía del espacio y de los planetas. Y luego tienes unas cuantas, no muchas, pero razas muy ancestrales y evolucionadas, que han sido espaciales ya no por cientos ni miles de años, sino millones o billones de años, que sacan su energía casi de todo. Y ahí tienes la verdadera diferencia en quién y qué son y qué es lo que hacen. Si eres un poco del estrato del medio, como nosotros, la actitud acerca de aquellos en la parte superior, los antiguos estratos, no depende de nosotros decidir cuál es su negocio. Obviamente, hacen lo que quieren y como quieran, pero su reputación es que solo andan jugando con el ADN de otros y todavía siguen trabajando en planes de mejorarlo a largo plazo. Pero si realmente hubo una especie progenitora que ayudó a sembrar el planeta, ¿es posible que su existencia en la actualidad, como se muestra en otras historias que no son religiosas? Y si así es, ¿por qué? Tenemos a Gene Roddenberry, que fue el escritor y productor de Star Trek, las primeras series que fueron increíblemente interesantes, que trataba sobre cómo la nave, la Enterprise o la empresa, era encontrar pruebas de una raza progenitora en todo lo largo del sistema solar y en la galaxia. Y él estaba interesado, este escritor, en la idea de una raza progenitora, porque estuvo relacionado con personas de un grupo llamado Los Nueve, allá por los años 60, y que en realidad estaban canalizando con supuestamente entidades extraterrestres. Y eso en veces molesta un poco, o me preocupa un poco, y me explico. Porque gran parte de nuestra historia se nos habla de eventos muy extraños, que la historia del sistema nos esconde, como apariciones, canalizaciones, muchas sesiones de espiritismo, encuentros con seres extraños, que dan un giro a un evento o a una nación. Por ejemplo, la historia de la aparición de George Washington, muy conocida, que ayudó a la independencia de Estados Unidos, a la visión del emperador Constantino y la visión del cielo de la cruz, que decía que con ese signo vencería. La conquista de los españoles a América está llena de eventos sobrenaturales. Los historiadores cuentan cosas increíbles fuera de lo normal que vivieron durante la conquista, desde la Florida en Estados Unidos hasta el sur de Chile. Y ya en la época contemporánea,
canalizaciones como las que ayudaron a las sociedades secretas alemanas a avanzar en la tecnología. Expertos cuentan que Alemania estaba más avanzada que todos los países aliados, casi por 25 años. Pero si seguimos, vemos que gente como líderes, primeros ministros, científicos, escritores, etcétera, etcétera, gente muy influyente que ha marcado el destino de nuestra historia, es como si alguien, no sé de dónde, estuviera siguiendo un guión. Como este escritor y productor de Star Trek, que en esas canalizaciones le hablaron acerca de esa idea de que la raza humana no era natural de la Tierra y que en realidad se trajo aquí, a la Tierra. La gente del medio ha sospechado durante mucho tiempo que básicamente a él se le pidió incluir que pusiera eso en la mitología de la serie Star Trek y que llegaría a ser vista por millones de seres humanos de todo el mundo. Hasta se tomó como parte del informe Brookings, una especie de proceso educativo de conseguir que todo el mundo se acostumbrara a esas ideas de que hubo extraterrestres aquí hace mucho tiempo. Pero podría que el gobierno o alguien en el poder esté tratando de educarnos o guiarnos o manipularnos sobre el hecho de que podría haber una raza progenitora ahí. Si esto es cierto, ¿podríamos encontrar más evidencia física en el universo o en nuestro sistema solar que apoye su existencia y que han estado entre nosotros, con nosotros los seres humanos? En el planeta Saturno pudo en realidad ser un punto, haber sido como la Tierra, donde estaba un planeta que tenía una corteza, que tenía una atmósfera delgada. Entonces se movió más y más lejos del Sol durante billones de años de tiempo en las estrellas para desarrollar una atmósfera más grande. La atmósfera crecía más significativamente y el proceso de esa atmósfera fue mucho mayor. También desarrolló una cantidad mucho más alta de carga energética. Hay una gran cantidad de actividad meteorológica en esa atmósfera y acumula una enorme carga eléctrica que lo hizo llegar a ser extremadamente muy potente. Así que cuando veo el planeta Saturno, lo que estoy viendo es un planeta que hace mucho tiempo fue como la Tierra y que desde entonces ha crecido una enorme cantidad de carga energética sobre él y ahora se ha convertido en una fuente de energía extremadamente poderosa de algún tipo y que en ciertas circunstancias podría ser aprovechada. Los investigadores señalan que la luna muy extraña que orbita alrededor de Saturno, algunos creen que esa luna podría ser artificial. Su nombre, Iapetus, y es muy diferente porque a diferencia de la mayoría de las lunas de Saturno, que son en su clase de plano eclíptico, Iapetus está apagada aproximadamente a un ángulo de 60 grados. Y cuando volví a aparecer las imágenes del horizonte que mostraban la superficie de Iapetus, no solo se veía este borde extraño que parece una muralla alta alrededor de la mitad de la luna, también varias esquinas con una línea recta que no era redondeada, que no era de horizonte esférico. Y en realidad, si haces los cálculos y ves cuántas de estas líneas rectas hay, la pones todas juntas y se forma un dodecaedro. Una vez más vemos una luna que esta vez Iapetus, que parece ser un satélite artificial y podría muy bien haber sido la base desde la cual los progenitores operaban, si en realidad operaban desde esa luna de Saturno, y podrían hacer interactuar con diferentes planetas de nuestro sistema solar. Otra vez me refiero a la incansable periodista e investigadora Lita Moulton Howe. De nuevo comentó en una entrevista que desde el 2014 ha estado recibiendo un montón de email de sus informantes que le han estado diciendo básicamente que mirara con atención lo que estaba pasando en la investigación del planeta Saturno por la NASA, que era muy importante. Uno de sus emails que le llegó después, en el primer plano aparecía la foto que la NASA sacó,
de esta extraña luna alrededor de Saturno, llamada Iapetus. Y también vio lo que estaban liberando sobre una pared como de 6 millas de altura. Era una pared en la superficie que sube hasta 6 millas verticalmente y se ve todo alrededor de Iapetus. Todo el mundo comenta cómo es posible, cuál podría ser la razón de liberar esto. Por lo tanto, mucha gente ha estado especulando si esto podría ser una de las primeras evidencias puestas frente a nuestra propia cara de lo que llamaremos arqueología antigua o ancestral, de una antigua raza constructora extraterrestre que dejó ruinas por todo nuestro sistema solar. Y si Iapetus, Fobo y nuestra luna son consideradas satélites artificiales construidas por una raza progenitora, ¿estarían ellos todavía monitoreándonos desde algún lugar no muy lejano? ¿Podría una raza progenitora estar tratando de conectarse con nosotros? Muchos investigadores desde hace muchos años vienen diciendo que creen que alguien nos observa, guía el destino de la humanidad. Ya hablamos antes de los sucesos históricos y nos siguen estudiando y a lo mejor quieren volver a hablar o comunicarse con nosotros, o ya lo habrán hecho. Sabemos que probablemente pudiera haber algún cambio de polos en el planeta, en nuestro tiempo de vida. No solo nosotros que vivimos en este planeta estamos al pendiente de eso, sino alguien más. Seres extraterrestres positivos que están siempre al pendiente de los acontecimientos muy cercanos. A lo mejor ellos quieren guiarnos a que no nos estrellemos de nuevo, ni que nos quememos, ni de nuevo, ni nada de eso, ni que nos ahoguemos como en el diluvio. Ellos han intervenido muchas veces ya en silos de armas nucleares y han derribado algunos misiles nucleares en vuelo y en ejercicios. Hay testigos importantes militares que hablaron de eso en conferencia nacional y también salieron en la CNN con Larry King. Él habló con varios de los militares testigos en su noticiero nacional. A lo mejor estos seres benevolentes han detenido nuestra aniquilación de nuestra especie con estas armas. Ellos no quieren que volvamos a empezar de nuevo. Respetan el libre albedrío, claro, pero cuidan nuestra evolución. No nos quieren ver de nuevo como los hombres de las cavernas, como después de los cataclismos anteriores. Se habla de civilizaciones anteriores de humanos terrestres, de hace miles o millones de años, que se destruyeron entre ellos. Ellos están aquí para ver nuestro regreso a la escalera evolutiva. Ya saben que hemos llegado muy lejos y por lo tanto, esa es una de las razones también que varias de las razas benevolentes están ayudando a amortiguar las ondas poderosas que se están desprendiendo del Sol. Es para lo cual estas esferas gigantes, que según están por casi todo nuestro sistema solar y que algunas de ellas son del tamaño de nuestra luna, están ahí para regular esa energía que en vez que nos destruya, se convierta en una energía de cambio de conciencia orientada a arreglar nuestros conflictos, hasta que podamos vivir en algún tipo de paz verdadera y evolucionar a la siguiente etapa. Pero recordemos que también hay razas negativas que odian al ser humano y solo nos quieren esclavizar o aniquilar, y ellos intervienen directamente en el destino del ser humano. Ellos sí que no respetan tu libre albedrío, y para ellos solo servimos para esclavos. Como dice Kramer, debemos de pasar de una raza adolescente a una raza adulta, joven pero espacial y galáctica, dejar de utilizar fósil para pasar a utilizar energía de nuestra atmósfera y del espacio, y por qué no, de nuestro sol, y poder expulsar a cualquier enemigo o cualquier extraño que venga en son de conquista. No son pocos los que piensan y creen que seres o alguna fuente inteligente de otro mundo ya ha estado en contacto con ciertos seres humanos para cambiar la conciencia de este planeta. Les voy a contar un ejemplo. Hablamos del escritor Philip K. Dick,
en la Convención de Ciencia Ficción en Francia en 1977, habló sobre una experiencia extraña que vivió y dijo: no tengo idea qué es lo que estoy viendo. No parecía nada de lo que había oído antes. Se asemejaba a la energía plasmática, tenía colores, se movía muy rápido, se encogía y luego se dispersaba. Así, en febrero de 1974, Philip K. Dick, este famoso escritor de ciencia ficción, tuvo una experiencia de contacto que no solo le cambió la vida, sino también empezó a recibir mensajes sobre sus obras. Un día él tuvo una revelación. Él estaba solo sentado en su apartamento en Orange County y de repente empezó a darse cuenta de que había una presencia alienígena y que le hablaba y le daba información válida y que podía confirmar o negar. Él llamó a esta cosa Valis. Más o menos en español quiere decir vasto sistema de inteligencia viva activa. Él creía que Valis controlaba la raza humana y nos hacía hacer cosas a veces de una manera engañosa, a veces de una manera ilustrada, y creía que él era el vehículo de Valis. Los 4 siguientes libros que escribió y que se hablaba de Valis fueron unos de los libros más asombrosos escritos jamás. Creía que él estaba conectado con algún tipo de inteligencia que era fuera de este planeta y que le estaba dando información. Muchos siguen creyendo que Philip K. Dick fue uno de los principales o más importantes de los visionarios escritores de ciencia ficción jamás vistos. Por ejemplo, uno de sus libros fue el que se convirtió en la película Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford. Otras 2 películas más de Hollywood que fueron protagonizadas por Matt Damon y por Tom Cruise también fueron basadas en sus obras. Pero lo que es particularmente interesante es que hay una especie de crossover con Philip K. Dick en el mundo de la ciencia ficción y lo que podría ser algún tipo de aspecto del fenómeno ovni. Esto gira mucho en torno a su libro Valis y la idea de que él era esencialmente una especie de información principal de los extraterrestres, donde sentía esa clase de poner conceptos e ideas en sus libros. Ahí podemos ver que no pudo realmente haber venido todo de él, sino de algo o de alguien de afuera. Esencialmente estaba descargando sin saber información, conceptos e ideas de alguna otra inteligencia. Pudo haber querido que entrara en el dominio público para que podamos pensar, ver y reflexionar. Si Philip K. Dick tenía experiencia de contacto con alguna presencia de otro mundo, ¿qué estaban tratando de transmitir y por qué? Lo que Philip K. Dick utilizó fue como una antigua teología conocida como el gnosticismo, y que el gnosticismo creía que vivíamos en un mundo falso, gobernado por un Dios falso. Y esa fue la revelación que Philip tuvo de Valis, que estábamos viviendo en una falsa realidad, como los gnósticos dicen, y que somos gobernados por el demiurgo de este falso Dios. Cuando Philip salió con estas cosas, él causó realmente un resurgimiento del interés público en el gnosticismo. A finales de los años 90 salieron 2 películas más que fueron fuertemente influenciadas tanto por Philip por el gnosticismo. La primera que salió fue en el 98, fue la llamada Dark City, y un año después salió otra película llamada The Matrix, que fue más asombrosa que Dark City, porque entró en la idea completa de que una inteligencia de robot nos controlaba con una inteligencia artificial, que controlaba las máquinas que vendrían después de nosotros, y que hay agentes que podrían saltar de los cuerpos y saltar fuera de los cuerpos, que es un concepto muy gnóstico. Este tipo de resurgimiento en las actitudes gnósticas comenzó y ahora está alcanzando mucha fuerza. El gnosticismo es una de las más influyentes teologías ahora mismo en películas y libros. Investigadores reportaron que Philip ya no se limitaba a escribir sobre conspiraciones gubernamentales
y realidades alternativas, sino que él mismo lo estaba viviendo. Se puso muy preocupado después de que su casa fue cateada en varias ocasiones y su teléfono intervenido. Después de su misteriosa muerte en 1982, expertos creen que podría ser posible que el gobierno se diera cuenta de la participación con una fuente extraterrestre. Y ahora, amigos, otro hombre más que pasaba a enlargar la lista de mártires por la verdad, de los que murieron porque llegaron muy lejos y sacaron tabúes al público en general. Volvamos nuevamente a la periodista Linda Moton Hall. En una entrevista también comentó que Philip K. Dick fue referenciado por unos físicos que trabajaban en un anillo láser en Wright-Patterson por allá en 1982. Y comenta Linda, dice: yo estaba trabajando en una película sobre entrenamiento de los astronautas en el estado de Colorado, en la compañía aeronáutica Lockheed Martin. Estaba buscando un laboratorio y fui a Ball Aerospace. Conmigo éramos 3 o 4 personas que estábamos ahí para trabajar. Una de ellas era un hombre que dijo que el laboratorio del anillo de láser de Wright-Patterson tenía su nombre. Así que cuando tomamos un descanso, le pregunté, le dije, veo que eres de Wright-Patterson, y le pregunté si podía hacerle alguna pregunta. Entonces le pregunté si estaba trabajando en el anillo de láser y si alguna vez había tratado con alguna clase de asignación sobre ovnis y extraterrestres. Y él contestó y dijo esto: estamos en un universo que está lleno de vida, eso que ni qué, y hay tecnologías que pueden doblar el espacio y el tiempo punto a punto. Y nombró un escritor, ¿y quién creen? Nombró al escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, y comentó que Philip escribió en uno de sus libros una descripción absolutamente exacta como de reloj de lo que él sabía que era la verdad. Y siguió comentando el físico, decía: si puedes controlar la gravedad, el espacio y el tiempo, podemos estar en este punto y querer ir a este otro punto. No importa que sea 1 billón de años luz o 10 billones de años luz, solo haces que la tecnología tome el punto donde tú estás y al punto donde quieres ir en el universo, y lo cierras. Y puedes construir una puerta en el planeta que estás empezando y otra en el otro lado de la puerta que puede estar en otro planeta a años luz de distancia. Dijo que esto está ahora sucediendo en nuestro universo. Y recuerden, aquel tiempo que está hablando Linda Moton Hall era 1982. Y concluyó diciendo este físico: hay seres que pueden caminar sin usar el tiempo desde el fin del universo hasta el otro lado. Pero sigamos con Philip K. Dick. ¿Sería posible que el gobierno estuviera siguiendo realmente a Philip K. Dick después de su experiencia de contacto, por lo que estaba revelando que era algo prohibido para el ser humano en sus obras? Volvemos con Randy Kramer, también experto del Cuerpo de Marina Sección Especial. No confundir con el Cuerpo de Marina regular. El SS o Sección Especial es otro, organizada y formada por el presidente Eisenhower. El Cuerpo de Marina Sección Especial es un programa secreto de acceso especial, no reconocido y firmado en la ley como una rama legal y encubierta por el ejército de los Estados Unidos en 1953 por el presidente Eisenhower, como ya lo había dicho antes. Así, el USMSSS es un código especial para satisfacer las cuestiones exopolíticas. EVES, entidades biológicas extraterrestres, o CEBES, entidades clonadas biológicas extraterrestres, y de los vehículos extraterrestres, para asistir en la evaluación de oportunidades diplomáticas o amenazas militares, y asesorar al comité de MJ-12
y a grupos de estudios especiales de inteligencia militar, completamente equipados y operativa para responder a sus solicitudes de asistencia militar, especialmente entrenada en todos los asuntos extraterrestres. Al capitán y experto de este cuerpo de Marina sección, o de esta sección especial de la Marina, muchos se preguntan por qué sacan toda esta información y no los matan, como antes, como si no hubiera ya mucha sangre inocente derramada, pero explica por qué. Este capitán presentó cómo es esta sección especial y cómo se rigen por un código también especial, refiriéndose a varios artículos como el 3, el artículo 7, 11, 12 y el artículo 21. Dijo que ahí se refiere cómo se hizo un juramento a estos artículos, sobre todo para proteger la Constitución de Estados Unidos de élites y de un mal gobierno que viole la Constitución de los Estados Unidos. Y como ellos creen que se ha estado violando la Constitución de los Estados Unidos por alguno de sus líderes, ahora estas definiciones fueron señaladas desde los 50, nombrándolas como una especie de 10 mandamientos. Es muy largo para entrar en detalles, pero dio nombres que lo apoyan a él y me imagino que a otros que vienen, que son informantes, y dio los nombres y grados de sus superiores. Se comprobó que sí están verdaderamente apoyados. Primero se reunieron con el coronel Jamison, bueno, ex coronel ahora, que estuvo al mando antes, y este lo llevó y lo puso en comunicación con un hombre que se identificó como el general de brigada Smith, y él dio todo el apoyo de la brigada y citó las palabras y les voy a citar las palabras de este general que le dio a este capitán, al capitán Kramer. Dice: te voy a dar todo el apoyo para salir a hablar, todo lo que sabes. Entonces el capitán le preguntó: ¿todo? Dijo: sí, todo. Se firmó entonces un trato para su seguridad personal, para que se vea que la cadena de mando superior dio su consentimiento. Y así lo ha hecho saber en varias de sus más importantes entrevistas que ha aparecido. Si tenía que comentar lo anterior, porque la verdad, amigos, hay muchos enemigos y esta gente tiene muchos enemigos. Y muchos más cuando se trata de despertar conciencias o algo que sea beneficioso para los menos privilegiados como tú y yo. Y los millones de habitantes de este planeta. Realmente estoy hablando de los que estamos más abajo en la pirámide, porque viene una campaña de desacreditación por parte de la Cábala, pero muy fuertemente organizada, todo para confundir la masa, desacreditar a personas que han arriesgado su integridad a salir al público. Muchos en el pasado ya donaron su vida por saber un poco más del engaño y compartirlo con nosotros. Ellos, la Cábala, están preparando una verdadera guerra de desinformación a los informantes por medio de internet, por medio de los medios de comunicación masiva irregulares como la radio, la TV y por Hollywood. Quieren alejar al público a no creer en nada, solo en lo que ellos quieren por medio de su sistema de programación, y que ya nos han tenido ciegos y esclavizados por mucho tiempo. Y créanme, aquí lo oyeron primero esto. Bueno, continúo. Vamos con el capitán Randy Kramer, que con el permiso de divulgación, él fue y miró los archivos del Cuerpo Especial de la Marina y para saber más sobre este escritor Philip K. Dick y qué realmente sucedió entre él y el satélite extraterrestre Black Knight o Caballero Negro, porque parecía haber una conexión ahí muy importante. Bueno, eso fue lo que descubrió en el archivo. Philip K. Dick dice: fue irradiado por el satélite alienígena extraterrestre llamado Caballero Negro, que ha estado flotando alrededor del planeta por la órbita polar y sigue un patrón muy extraño. Así que es difícil de seguir y difícil de predecir exactamente, y además es bastante pequeño. El astronauta Gordon Cooper consiguió volar cerca de él en uno de sus viajes alrededor de la órbita del planeta. Dijo que era de un color negro-verde, algo negro, tenía una luz verdosa, parecía algo brillante o pulsante,
y parecía tener una presencia, pero eso fue todo lo que notó. Y continúa el capitán diciendo, dice que después de que el gobierno se enteró de lo que Philip K. Dick y de su experiencia, sospecharon que Philip había estado en contacto con el satélite extraterrestre, a la que la sección especial se refiere como Black Knight o Caballero Negro, del cual se determinó sobre este satélite que lo han determinado con el tiempo. Al parecer el propio especialista de esta sección especial trató de verlo y comunicarse con él, y dijo que lo que llegaron es que es un satélite de origen muy antiguo. Algunos especialistas dicen que habían dicho que era de 13,000 años de antigüedad. Dice que ellos, el cuerpo de la Marina sección especial, llegamos a la conclusión que es de una antigüedad como de 100,000 años. Además, parece que tiene una inteligencia operacional o artificial a bordo, y ha estado registrando datos de información del planeta Tierra durante muchísimo tiempo. No parece estar enviando una señal más hacia el espacio ahora mismo, ni tampoco parece haber ninguna señal procedente del espacio hacia este objeto, hacia este satélite. Así que creemos que cualquier comunicación que estaba teniendo antes con su fuente de origen se ha detenido. También sospechamos que debido a la naturaleza de eso, la fuente civilizada ha detenido la comunicación, por lo que solo está flotando y fallando. Es una inteligencia artificial, un sistema informático, un sistema mecánico electrónico que está fallando porque es muy viejo. Por lo tanto, es una información ya pulverizada. No sabemos por qué está comunicándose con la gente y si va a empezar a hacerlo de nuevo, a comunicarse con los más cercanos y empezar a hablar de nuevo con ellos. Tal vez no entiende nuestro lenguaje, por lo que la comunicación será por medio de recuerdos. Las imágenes, por imágenes y cosas que estén grabadas. Esta vez todo lo que se cree que todo lo que sabe hacer. A Philip K. Dick le transmitió información. Ellos definitivamente se comunicaron con él. Todos los libros y su contenido que estaba escribiendo, como todo lo demás, era muy extraño. Era como si un tipo de corriente de descarga a la conciencia, y era una combinación de lo que estaba entrando en su cerebro. Como su proceso creativo estaba tratando con él y como que estaba interactuando con él. Este objeto seguirá haciendo eso, solo que va a seguir hablando con la gente y transmitiendo cosas en el cerebro de las personas hasta que se apague o hagamos algo al respecto. Ahora, hay gente que está destinada a tener mensajes venidos de afuera. Ya vimos gente como escritores, productores de serie, se cree que productores de películas de Hollywood, presentadores de programas de televisión, líderes de alguna empresa o de país, inventores, científicos. Estos son el tipo de gente que utilizarían estas inteligencias para hacer llegar su información o su agenda. Tal vez de los medios de comunicación o por películas, historias ficticias, libros, etcétera, etcétera. Es más fácil transmitir con ellos un mensaje al resto de nosotros. En el pasado también hubo científicos, físicos, ingenieros, teólogos, papas y gente común que han sido contactados a través de los años. Inclusive algunos han comenzado alguna religión después de un contacto, como pasó con Joseph Smith, fundador de la iglesia mormona. Si ciertas personas influyentes están en contacto con seres extraterrestres u otras con una inteligencia artificial de un satélite, es posible que el gobierno esté controlando quiénes son y quiénes son los que los reciben. Vemos gente como Carl Sagan, quien es probablemente el portavoz más importante del llamado ángulo de científicos materialistas sobre las cosas. Pero por muchos años antes que él se convirtiera en el santo patrón de desacreditar los avistamientos ovni y de la vida en el espacio, él mismo estaba realmente muy interesado en los aliens y en la vida extraterrestre, y eso era muy público.
Pero su mentor en Harvard, que era nada menos, ya se imaginarán, el doctor Donald Menzel, que también era un astrofísico como Carl Sagan y supuestamente formaba parte de la organización MJ-12, Majestic 12, que existe desde los finales de la década de los 40, después del accidente de Roswell, y que su trabajo era el ser la cara pública para desacreditar avistamientos ovni y negar la vida extraterrestre. Pero aquí viene lo interesante, que el doctor Donald Menzel falleció en 1972, y en 1972 es el año que Carl Sagan pasó de estar interesado en los extraterrestres y ovnis a convertirse en el escéptico público número uno, desacreditando en público todo lo relacionado con la vida extraterrestre. A pesar de que se dice por ahí que tuvo en sus manos y revisó los reportes de más de 3,000 páginas de los militares astronautas y su comandante que viajaron y que lograron regresar del planeta Even, también llamado Serpo, y que en aquel intercambio llevado a cabo en julio de 1965 con la civilización Even, ¿no se les hace eso muy sospechoso? Pero pasemos a otra cosa. Hay otras maneras diferentes de tener contacto con seres extraterrestres. Vamos a ver un contacto que sucedió y que pasó a principios del siglo pasado, y nos hará entender mejor la historia, mucho más esta historia contemporánea que nos sigue negando. Ya comentamos muchas diferentes formas de seres extraterrestres que estuvieron tratando de contactar en el pasado con seres humanos. Los expertos últimamente apuntan hacia una sociedad secreta alemana post Primera Guerra Mundial, que canalizaron seres extraterrestres de un distante sistema de estrellas, y algunos piensan que de esta experiencia salió el conocimiento que afecta al mundo en que vivimos hoy en día. Pero ¿podría ser cierto eso? Vamos a ver atrás en nuestra historia contemporánea, a los principios del siglo XX, a ver si esto ha pasado. Una de las más interesantes canalizadoras se cree que fue María Ostrich, o Ostrich, muchos la conocen como Ostrich, yo lo leo aquí como Ostrich o Orsic. Expertos sugieren que María Orsic fue gran profesional de la canalización y era miembro de una sociedad secreta alemana. Ella nació en Viena, Austria, en octubre de 1895. Su padre, Tomislav Ostrich, era un emigrante croata de Zagreb. Su madre, Sabina Ostrich, era de Viena. Después María se movió a Múnich y ahí fue como contactó con una sociedad secreta, y pronto creó su propio círculo junto con Trauté de Múnich y otros más amigos y amigas. Se hacían llamar todas las sociedades alemanas por la metafísica. Después se cambió de nombre, como lo conocemos hoy, que es la Sociedad Brill, que ya sabemos que fue parte de una misteriosa cultura de misticismo germánica, y que nos hace remontar todavía un poquito más atrás en la historia, a un siglo antes, a una área germánica llamada Prusia, que era una nación en el siglo XIX, allá por los años a mediados del siglo 1800. Allí había un grupo de industriales muy ricos que estaban fascinados por todos los antiguos misterios, también muy interesados en los textos ancestrales, y además eran ocultistas y muy místicos. La mayoría pertenecían a sociedades secretas. Miraban los textos antiguos a través de los ojos de los físicos. Buscaban ideas sobre cómo crear aeronaves y naves espaciales, y cómo definir la antigravedad o la gravedad. Algunos creen que ahí nació la nacionalista cabal llamada NYMZA, NYMZA, y su descendiente americana Sonora Aero. Como dije antes, todos estos personajes además eran gente con mucha cultura y con varios títulos profesionales. Aparte, como dije antes, ya pertenecían a sociedades secretas
eran místicos y ocultistas. Todos eran germánicos, tenían mucho, pero mucho dinero y poseían lo más adelantado en tecnología de aquella época. Es importante para todos nosotros hablar de ellos, porque siguiendo sus linajes nos llevará a ver de dónde viene la conexión y descendencia de esta cabal moderna y de sus sindicatos. Y verás que de siglo en siglo hacia atrás te sorprenderás que siempre fueron estas mismas familias poderosas. Ellos también fueron los banqueros más poderosos y las familias más poderosas. Sus linajes te llevarán hasta las casas reales, a varios países, al Vaticano, y mucho más atrás en el tiempo podrían llevarnos hasta los reinos más conocidos de la tierra, hacia los romanos, griegos, egipcios, asirios, medo-persas, y así hasta llegar a Babilonia. Por eso se le llama a este sistema babilónico, que nos tiene esclavizados y hundidos en la miseria y guerras por siglos, se le llama sistema monetario babilónico. Pero de eso ya nos meteremos un poco más a fondo, a hablar de estas familias más adelante en otros videos y temas. Ahora es importante que sigamos con las canalizaciones de María Ostrich y las sociedades secretas alemanas. Varios investigadores han vinculado a María Ostrich a la sociedad secreta llamada Brill, como ya lo dijimos. Esta sociedad secreta realizó algunos ritos, algunos lo llaman un tipo de rito de magia negra, otros nomás dicen que meditaban supuestamente para despertar las antiguas deidades a los que ellos se referían como chi. Y también todos se sabe muy bien que hacían sesiones espiritistas y todo ese tipo de cosas. Se comunicaban con muertos y todo ese tipo que se hacen en este tipo de reuniones. La historia de María cuenta que una noche ella estaba canalizando para un grupo de élite social, cuando un ser de otro mundo llegó a través de ella y afirmó que él era del sistema de estrellas Aldebarán y que él tenía un mensaje para María, o no para María, sino para todos. Y María seguía en trance y comenzó a escribir en un místico o muy misterioso lenguaje y a dibujar algunos sketches de una nave espacial, y que después trajeron a expertos para descifrar ese lenguaje y los dibujos, y estos expertos sugirieron que ese lenguaje estaba en sumerio y los dibujos se parecían a un dispositivo que había sido creado por un hombre llamado Victor Schauberger de Austria durante la década de principios de los 1920 o de la década de los 20. Schauberger había inventado algo llamado la repulsión, que era un objeto que usaba varios tipos de vórtices de aire que desafiaba las leyes de la física. María no solo dibujó exactamente la invención de Schauberger, sino que también dio instrucciones de cómo debería de trabajar, y escrito en el mismo lenguaje sumerio. María Ostrich hizo los dibujos y eran de naturaleza muy técnica, algo que una mujer de su formación probablemente no podría hacer o no tendría ese conocimiento sobre aquello. Y en realidad esos dibujos, la sociedad Brill hizo diferentes tipos o diferentes prototipos de dispositivos. Uno de esos prototipos fue llamado el RFZ2 y que en realidad sí voló. La historia continúa y dice que María dio los dibujos y los textos sumerios adquiridos en aquella canalización a Rudolf Heiss, esperando que él continuara la financiación. Pero expertos dicen que Heiss usó esta oportunidad para encumbrar más en su carrera en el partido nazi. Muchos saben que él fue un allegado a Hitler y además estaba muy involucrado en el ocultismo, espiritismo y en otras cosas. Expertos creen que la experiencia de contacto de María Ostrich hubiera unido al mundo en paz y que ese era el propósito de estos seres de Aldebarán, entre comillas, y que supuestamente querían darnos tecnología para crear el efecto antigravedad y tenerlo desde los años 30 y 40. Y si hubiéramos dejado que así hubiéramos dejado de depender del petróleo desde hace muchas décadas. Tiene sentido por lo mal que está el ecosistema de nuestro planeta.
Uno de los inventos más importantes de los alemanes fue el dispositivo llamado la campana, una tecnología de lo más avanzado que se tuvo razón que tuvieran en esos proyectos los alemanes. Al parecer, los alemanes encontraron la clave para avanzar en su tecnología, con antiguos textos, también ideas de algunos inventores, así como la información intuitivamente derivada de canalizaciones de varias fuentes como de Maria Osric y otras más medium de las sociedades secretas Brill, Tull y de la Sol Negro. Es algo que en el futuro aprendieron otras naciones, como ya hablaremos en otros capítulos también, van a ver, como Estados Unidos. Maria Osric continuó canalizando estos seres de Aldebarán. Rudolf Heiss estuvo presente una ocasión, o le pidió a María asistir en una de las sesiones de espiritismo, y que él estuvo presente y presenció a Maria Osric cuando canalizaba, y vio cómo alrededor de aquella mesa cayó hacia atrás, mientras María con los ojos quedó en blanco. En eso empezó a hablar el amigo de Rudolf Heiss ya fallecido, llamado Dietrich Eckart. En esa canalización Eckart comenzó a salirse de la medium Maria Osric. El espíritu de Eckart anunció que estaba obligado a dejar pasar la voz a alguien más, porque tenía un importante mensaje para todos. Muy extraño realmente esto. Se oyó una voz muy extraña. Se identificó a sí mismo otra vez como los Sumi, habitantes de un mundo lejano que orbita las estrellas de Aldebarán. En la constelación dijo que ustedes llaman Taurus, el toro. Los integrantes de aquella sesión se quedaron muy sorprendidos. Según la voz, los Sumi eran una raza humanoide que había colonizado brevemente la Tierra hace 500,000 años. Y dijo que las ruinas de la antigua Larsa, Shuruppak y Nippur en Irak habían sido construidas por ellos, y que aquellos que sobrevivieron en el gran diluvio se habían convertido en los antepasados de la raza aria. Uno de los participantes de la sesión, llamado Sebo Tendorf, permanecía muy escéptico y le preguntó por pruebas. Entonces Maria Osric continuaba en trance. Ella garabateó varias líneas con marcas de aspecto extraño. Esas marcas resultaron ser otra vez caracteres ancestrales de escritura sumeria, el lenguaje de los fundadores de la antigua cultura babilónica. La medium de la sociedad secreta Brill, otras también recibieron información sobre los planetas habitables alrededor del Sol de Aldebarán, que estaban a 68 años de la Tierra, y que tenían 2 planetas habitados que constituyen el reino de la órbita sumeria alrededor de su Sol. Decía que los habitantes de ese sistema solar se subdividían en maestros, personas blancas, como dioses arianos, y otras especies de diferentes razas. Como siempre los veo como muy racistas a estos. Contaron una serie de historias sobre sus planetas y razas. También dijeron que estos dioses blancos habían conquistado otros planetas, como la Tierra hace 500,000 años, y que habían colonizado, ¿qué creen qué planeta? El planeta Mayona, sí, el que viene siendo el planeta Maldek, y también llamaban Marduk, sí, ese planeta que hablamos al principio del video, y que dijeron que estaba ubicado en Júpiter y Marte, donde hoy se encuentra el cinturón de asteroides. Luego, según estos dioses blancos, se pasaron y aterrizaron aquí a nuestra Tierra, y se establecieron en Mesopotamia. Formaron la casa dominante de los sumerios, después de la destrucción del planeta Meldek. Como podemos ver aquí, amigos, otros más que hablan de la destrucción de ese planeta. Así que después de esa canalización, Rudolf Heiss quedó convencido de que Maria Osric era el trato real. Al ver esa sesión y la canalización con estos seres extraterrestres avanzados, imagínense, recuerden que Rudolf Heiss sirvió tiempo en prisión con Hitler. Ellos se conocían muy bien, y ahí fue cuando presumiblemente Heiss le platicó a Hitler sobre Maria Osric.
y sus sesiones de canalización con seres de Aldebarán, y lo más importante, le ha de haber hablado de estos discos voladores. Es importante saber todo esto, ya que de estas sesiones fueron muy importantes para el desarrollo de la tecnología de los alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial, y que avanzó considerablemente, tratando a Hitler y los nazis a querer conquistar Europa y luego el resto del mundo. No se diga de las sociedades secretas alemanas, que al oír hacia la Antártica y Sudamérica, por el consejo de estos aliados, de estos seres de Aldebarán, en canalizaciones anteriores, les habían comunicado ya hace tiempo, mucho tiempo antes, que los nazis perderían la guerra, así que pudieron escapar con mucha de su tecnología a cuevas subterráneas abandonadas que pertenecieron a antiguas civilizaciones en la Antártida. Y sus aliados, esta gente de Aldebarán, los guiaron hasta la Antártida y se habían extendido a Sudamérica, sobre todo en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, y en Venezuela se construyó una base subterránea del programa espacial italiano a cargo del inventor Marconi. Al parecer, esta civilización extraterrestre, según de Aldebarán, había conseguido su objetivo principal, su agenda, que era la de tener una civilización disidente de humanos, aliada y leal a ellos. Y así siguieron siendo sus aliados más adelante para sus conquistas, tanto aquí en el planeta como en el espacio. Ya más adelante estas sociedades secretas se convertirían en una de las civilizaciones disidentes más avanzadas del siglo XX. Fueron los primeros en llegar a la Luna y presurizar una base antigua, y fueron los primeros colonizadores de Marte, y en la actualidad son la poderosa rama del programa espacial secreto llamada la Dark Fleet, con flotas de naves espaciales muy avanzadas, y siguen siendo muy aliados, pero ya no se llaman los de Aldebarán, son la Federación Draco. Sí, ya que esta civilización de Aldebarán resultaron ser la Alianza Draco. Casi nunca nadie habla de esto, tratan de ver estos seres de Aldebarán como positivos, que nos dieron tecnología. No, ellos tenían su propia agenda. Sabían que llegaría a oídos de los nazis y de Hitler las canalizaciones de María, y los planos de avanzada tecnología que provocaron la ambición de Hitler y los nazis de conquistar el mundo, pero perdieron la guerra con los aliados. Pero estos seres Draco consiguieron lo que querían, aliados, miles de alemanes como para sus planes a un futuro más adelante. Ahora, al llegar al final de este capítulo, vemos que sí, entidades que fueron de este mundo guiaron a personas influyentes en el destino de nuestro planeta Tierra, como había sucedido en el pasado. Pero seguirán líderes del planeta recibiendo en la actualidad ayuda, entre comillas, de otras fuentes extraterrestres o entidades dimensionales. ¿Será que estas entidades siguen con una agenda aquí en la Tierra? Aquí es donde el ser humano debe tener mucho cuidado para no dejarse engañar y poder identificar cuando alguna información de una canalización provenga de una entidad positiva o negativa. Es cierto que la humanidad ha recibido información importante de canalizaciones como la ley de uno y de otras, pero en este tipo de contacto es muy fácil que seres negativos extraterrestres o dimensionales se hagan pasar como portavoces de seres positivos y no serlo, o de maestros ascendidos. Inclusive se hacen pasar como ángeles, porque no los vemos, son como si fueran espíritus, y ahí es donde está el peligro. Si un ser positivo necesita algo de ti, no se va a esconder, dará la cara. Ellos saben que en las canalizaciones modernas muchos malignos e impostores han engañado a miles de personas, y inclusive hay seres que han logrado convencer a grupos de personas a quitarse hasta la vida, y no estoy exagerando. Los engañan diciéndole que necesitan dejar el cuerpo y que ellos no lo van a necesitar allá donde van, para que así engañarlos y que se vayan con ellos. Es un vil engaño para recolectar almas. También se han incrementado los grupos que cada vez usan más ritos oscuros
y hasta magia negra. Las entidades negativas son astutas, saben que miles de personas quieren contactar con extraterrestres positivos y vivir una experiencia increíble, así que ellos son los primeros que se van a presentar como si fueran seres positivos. Harán cosas para agradarte y sorprenderte al principio, hasta que consigan su objetivo. Entonces te darás cuenta y ellos se darán a conocer como lo que son, como pasó con estas sociedades secretas alemanes. Pero será muy tarde, le habrás abierto ya la puerta de tu conciencia y necesitarás de mucha ayuda para salir de sus garras. Pero seguimos teniendo aliados, guiándonos a salir de las garras del enemigo. Creo que sí tuvimos una raza progenitora o una raza constructora antigua que dejó muchas ruinas en nuestro sistema solar, como nuestra luna, la luna de Marte, Phobos, y la luna de Saturno y Apatus. Creo también que hay varias razas positivas interactuando ahora mismo entre nosotros. Los seres humanos están aquí para guiarnos a salir del yugo de estas entidades negativas. Y lo que dijo este agente Alinda Moton Hall, que estas razas llegadas hace miles de años manejan el destino de este planeta usando esta cabal como sus marionetas para disminuir la población, pero no lo podrán conseguir. Se les está cayendo su agenda y ellos lo saben. Hay seres humanos recibiendo mensajes como le sucedió a Philip K. Dick, advirtiéndonos del peligro, despertando la conciencia del ser humano. Pero ahora es más directo, ya no se van a ocultar detrás de una voz que se muestren, ahora se van a mostrar como son, no van a dejar que estas entidades negativas vuelvan a hacerle daño a la gente o engañándolos de nuevo. Así que hay que tener mucho cuidado, así que prepárate, muchos seres humanos estarán despertando, algo grande va a suceder y sé parte de ello. En videos posteriores seguiremos descubriendo las trampas del enemigo, hablando de la verdadera historia contemporánea, esa que no te cuentan. Muy pronto hablaremos de la Alianza Oscura, de alemanes y norteamericanos y el complejo industrial militar después de la Segunda Guerra Mundial. Te espero, recuerda que el conocer muy bien a tu enemigo también es una manera importante de defenderte de ellos. Hasta la próxima, amigos, se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros. Y abrazos a todos. Que tengan buen día. Anthony Sánchez. Es su controversial y muy popular libro UFO Highway, que también hablaba de una catástrofe en Marte y de una raza extraterrestre que llegó a la Tierra, precisamente a Mesopotamia también. A Anthony Sánchez se le comunica por medio de un ex coronel de la Fuerza Aérea, el cual estuvo dispuesto a hacer 3 pruebas de polígrafo para señalar que no mentía. Este ex coronel le dio información muy clasificada acerca de unos seres extraterrestres que emigraron de Marte por motivo de una catástrofe. Eran llamados los progenitores y habían aterrizado también en la tierra de Mesopotamia. Otra coincidencia, que con el tiempo ellos mismos, con ingeniería genética, hicieron a su raza más resistente a la atmósfera de nuestro planeta, creando una mejor versión de ellos mismos, ya que su población estaba disminuyendo por su deterioro de salud a causa de los problemas atmosféricos de la Tierra. Ellos en el pasado habían emigrado antes de Zeta Reticuli a Sirio, debido a una gran guerra con una civilización de seres grises, porque esta civilización progenitora había creado genéticamente un tipo de clon de estos seres grises para tenerlos como sus esclavos, ya que estos progenitores eran increíbles genetistas y que después de mucho tiempo de guerra mejor emigraron de Zeta Reticuli y después de Sirio navegaron por el espacio y entonces encontraron el planeta Marte, o la luna que era Marte, en el cual se asentaron. Pero antes de la catástrofe que arrolló el planeta Marte, emigraron a nuestro planeta. El archivo explicaba esta información,
Se logró, después de estudiar algunos expertos, unas tablillas metálicas encontradas en una de las cavernas profundas en un lugar del estado de Nuevo México llamado Dulce, en las cuales estas tablillas metálicas contaban la historia de esa cultura progenitora en Mesopotamia y de sus esclavos grises conocidos como los Igigi. Las tablillas de metal que contenían estos textos fueron encontradas durante una expedición del ejército de los Estados Unidos desde la base Muroc, ahora base Edwards, en California. Fueron a investigar este lugar llamado Meseta de Archuleta, en Dulce, Nuevo México, allá por el año de 1940. Y ahí se encontraron con unos seres antes mencionados en los textos, los llamados Igigi, unas criaturas grises humanoides que el ejército tuvo algunos enfrentamientos con ellos en aquella expedición, así logrando obtener algunas de sus armas y parte de esas tablillas metálicas. Supuestamente esta raza de seres Igigi grises habían sido puestos ahí, desterrados de su habitual Mesopotamia, dejados allí hace mucho tiempo en esas cavernas a su suerte, después de haber sido contagiados de un virus que les causó una increíble. En el 2012, noticieros de varias cadenas de televisión en este país hablaban de la nave espacial Dawn, que estaba navegando junto al asteroide masivo llamado Vesta y estaba enviando de vuelta data a la Tierra. Comentaban que parecía una roca gigante y que comenzó como un planeta pequeño. Vesta es aproximadamente el tamaño de Arizona y está localizado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Así se nos informaba sobre lo que el dispositivo espacial estaba mandando data muy importante a la Tierra desde el cinturón de asteroides. Ya en mayo 10 de 2012, la NASA liberó los datos de la nave espacial Dawn sobre su misión en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Los investigadores de inmediato descubrieron interesantes descubrimientos para profundizar en una vieja teoría del universo. En 1860 había una creencia en algo llamado Bode's Law. En realidad era la ley Titus-Bode. Básicamente lo que decía es que cada planeta es como 2 veces más lejano del Sol que el planeta anterior. Y realmente funciona, 8 de 9 o 7 de 9 planetas que tenemos, pero en ese entonces solo había 6 planetas visibles a simple vista, o también en algunos telescopios primitivos que ellos tenían por aquella época. Ellos ya habían notado esa distancia o brecha entre Júpiter y Marte, justo donde debía estar un planeta, en esa brecha donde está ahora el cinturón de asteroides. Eso implica que el cinturón de asteroides era un planeta que solía existir ahí, pero que colisionó. Y si el cinturón de asteroides son de verdad los remanentes de un antiguo planeta entre Júpiter y Marte, es posible que especies que habitaran ese planeta desaparecido hace miles de años podrían haber escapado antes de aquella destrucción, solo para escapar y aterrizar en el siguiente planeta habitado, el cual era llamado Tierra. Sí, nuestro planeta. Y si así fue, supuestamente estaríamos hablando de una civilización inteligente, la que habitaba en ese planeta. Según algunos informantes y en información otorgada por medio de canalizaciones de la ley de uno, y puede ser muy importante también para la continuación de la vida misma del ser humano. Seguimos con Phobos y los muchos misterios
que se encuentran en el sistema solar. Así que Phobos también sufrió daños fuertes en aquella explosión de Meldek, del planeta Meldek, que la dejó aplastada como lo que es ahora. Según hay evidencia muy clasificada de ese mismo proyecto llamado Pebbles Brilliant, el cual dice, la luna de Marte Phobos en realidad fue una base de naves espaciales. Fue fuertemente dañada por una gran explosión. En algunos relatos, como los nombrados antes de la canalización de Ra en la ley de Uno, se menciona la destrucción del planeta Meldek. Pero en una sesión de canalización a principios del siglo XX, Maria Ostrich, una medium alemana de la Sociedad Brill, en una sesión de canalización, apareció también una voz que decía que pertenecía a una civilización llamada los Sumi y que eran de Aldebarán, de la constelación del Toro. También esa voz nombró al planeta Mayona, conocido como Meldek o Marduk. Hablaban del mismo planeta y que su civilización lo habían habitado antes de llegar a la Tierra, al lugar conocido como Mesopotamia. Como ven, aquí también se habla de nuevo de la destrucción de ese planeta, que solía estar donde ahora es el cinturón de asteroides. Pero más adelante profundizaremos más en esa canalización de Maria Ostrich y de otras. Además, también algunos informantes del programa espacial secreto, como Bruce Jacob, informantes anónimos de David Wilcock, otros como Pete Peterson, Corey Goode, Randy Kramer, y sin olvidar el gran investigador Richard Hoagland. Algunos de ellos saben lo del planeta Meldek o Tiamat, porque tuvieron acceso a esos cristales inteligentes que tienen información privilegiada y que se utilizan en los programas espaciales secretos. Otra cosa importante de Phobos es que si ves bien, veremos que hay líneas de tensión cuando vemos las imágenes de Phobos geométricamente colocadas, que parecen mostrar algún tipo de estructura de soporte con la que fue originalmente construida. Según Richard Hoagland, dice que si vemos bien las líneas latitudinales y longitudinales, están en ángulos de 90 grados, y que en términos de Richard Hoagland son rectilíneas geométricas que no son naturales, que eso solo se nota cuando algo es construido. Así que cree que es una esfera o luna artificial, que fue aplastada por algo, posiblemente por una onda de choque, y que también se fue degradando con el tiempo, desde que habría sucedido la explosión original que le causó esos daños. También tenemos otro tipo de información recogida por el investigador y trabajador del complejo industrial militar. Este planeta se le llamaba Meldek, o Marduk, algunos le llamaban Tiamat, otros Mayona o Mayona, y se encontraba en ese espacio en el que aparece hoy el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Era un planeta muy grande con continentes y océanos, y se cree que Marte era una luna que en realidad fue capturada en la órbita de ese planeta gigante llamado Meldek. Pero Marte también tenía océanos. Ambos, Meldek y Marte, tenían sus propias civilizaciones, y estas culturas estaban aisladas una de la otra. Estas civilizaciones surgieron independientemente, y se cree que cuando avanzaron tecnológicamente tuvieron una gran guerra. Al parecer eso es lo que pasó. Meldek estalló como hace 500,000 años, aparentemente. Esto fue extensamente estudiado en un proyecto secreto cuyo código fue nombrado Brilliant Pebbles. Se encontraron que fue una onda de choque que golpeó al planeta Marte a consecuencia de la destrucción del planeta Meldek, y que así Marte pasó de ser una luna y se convirtió en lo que es ahora, un planeta separado. Una de las lunas que también estaba en órbita alrededor de Marte, así como el planeta Meldek, es una luna pequeña que en realidad se descubrió que era un hangar o una bodega de naves espaciales, que es lo que conocemos ahora como la enigmática luna de Marte de nombre Phobos. Sí, Phobos, la luna de Marte,
esa de la que el astronauta y segundo hombre en caminar en la luna, Buzz Aldrin, habló en la famosa entrevista de C-SPAN en TV, comentando que en Phobos estaba un monolito gigante y que muchos creen que no se valoró como se debía esa importante noticia. Lo que sucedió esa noche fue increíble, que un astronauta vaya y diga a nivel nacional que hay un monolito en Phobos y sigamos todavía pensando que estamos solos en el universo. Un astronauta considerado héroe nacional en este país aparece en la televisión nacional y te diga: hey, hay un monolito artificial en la pequeña luna de Marte llamada Phobos, y que nunca se hubiera retractado de lo que dijo, ni tampoco lo hubiera desmentido la NASA. Creo que eso nos debería mover nuestra creencia un poco para pensar y decir: ok, hay un monolito en Phobos, es artificial. ¿Quién lo puso ahí? Si en la escuela nos enseñan que no hay evidencia de vida inteligente en el espacio y que supuestamente el hombre no ha llegado a bordo de una nave a Marte, entonces, ¿quién lo construyó? ¿Quién construyó ese monolito gigante? Esa es la cuestión. Realmente creo que tenemos que poner algo de interés en estas cosas importantes, ya que nuestro futuro está en el espacio. Enfermedad que era incurable. El destierro de estos Igigi grises fue llevado a cabo por los descendientes de los progenitores y de los Anunnaki, ya que empezaron a tener celos de ellos por el poder que empezaron a ganarse entre los habitantes de sus colonias, que eran esclavos humanos. Ellos empezaron a adorar también a estos seres Igigi grises, pero los Igigi lograron sobrevivir al destierro gracias al material genético de los seres humanos que vivían en la zona y que eran tribus de nativoamericanos, y que ellos mismos, los nativoamericanos, cuentan en sus leyendas actuales, viendo a estos seres como los seres hormiga y como dioses. Pero sigamos con los progenitores. Ellos, después de llegar a nuestro planeta y un tiempo después, empezaron a sentir los estragos de la atmósfera, como ya lo comenté antes, y al estar menguando su población, crearon su nueva versión genéticamente, a la cual se le llamó Anunnaki, y que pasaron a ser la descendencia directa y pura de los primeros progenitores. Entonces solo quedaron los Anunnaki y sus Igigi grises con esclavos humanos. Los Anunnaki siguieron teniendo también problemas de salud al pasar el tiempo, para seguir sobreviviendo aquí en la Tierra y perpetuar su linaje. Tuvieron que tomar algún material genético del ser humano esclavo terrestre para poder sobrevivir, que por cierto no fue muy de su agrado, ya que ellos eran muy cuidadosos de su línea y de su linaje, pero ya no tenían otra alternativa si querían seguir adelante con su descendencia en la Tierra. Y así nacieron los Austra Albus de esa unión, o también llamados altos blancos, que muchos vinculan con las familias poderosas de la Tierra a hoy en la actualidad, y con otros muchos seres humanos, de acuerdo con el mestizaje de la raza humana. Hay casi por todo el mundo ahora, y creen que por eso se debe lo de muchas abducciones para la recolección de material genético, para la extensión de vida de esta raza Austra Albus y de los Igigi grises. Eso fue lo que el ex coronel le comentó a Anthony Sánchez, y él lo escribió en este libro llamado UFO Highway. El libro fue un gran éxito en este país, al grado que causó algunos problemas al autor por el contenido del mismo. Recuerden que Dulce Nuevo México sigue siendo un gran tabú en este país. La periodista e investigadora Linda Moton Hall comentó en una entrevista que ella sabe que hay una presencia alienígena que ha estado aquí por largo tiempo, por miles de años, de acuerdo a sus investigaciones, y que a lo mejor hubieran llegado a la Tierra debido a una guerra. Y comenta, ella hace un comentario sobre el trabajo de John Brandenburg que abre la pregunta sobre eso. Dice: ¿qué pasó hace como más de 300,000 a 500,000 años atrás en Marte?